Ok, mi gente, buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad, bueno, hoy lunes 17 de abril del 2017, ya estamos ya a mediados del mes de abril, el tiempo pasa rápido. En esta oportunidad, en este video, hace unos días atrás, hice una pequeña encuesta en el grupo, que la vamos a buscar, debe estar por aquí. Para ver qué tema le gustaría a la gente que yo le tratara en el canal, aquí, ¿verdad? Y la opción más votada fue la de los tutoriales sobre aproximaciones, ¿no? Entonces, eh, obviamente, como coloqué aquí, obviamente, este, fíjense que esto obviamente no se puede explicar en un solo video, es demasiado material. Tendría que hacer obviamente un tutorial para explicar cada tipo de aproximación, obviamente, ¿no? Entonces, ya que estamos por acá, que ya vimos la parte de la encuesta, entonces vamos a explicar lo que es eh, lo que vendría siendo una aproximación, ¿no? Vamos a buscar el material. Estaba aquí, obviamente. Tenemos la aproximación de gran altitud y de baja altitud. Eh, Podemos irnos con la de baja altitud. Y, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que sería, ¿verdad? Una aproximación a baja altitud, ¿no? Entonces, fíjense que el objetivo, obviamente, de este tutorial, fíjense, es reconocer y aplicar las diferentes maneras de establecer el avión en el segmento intermedio de la aproximación, identificar los símbolos y procedimientos a utilizar en las aproximaciones y aplicar las reglas 60 al 1. Importancia de las aproximaciones instrumentales. Fíjense que en un segmento de vuelo, obviamente, en un vuelo, en este caso instrumental, obviamente tenemos una salida estandarizada, después tenemos una ruta y después de esa ruta tenemos lo que es la llegada, ¿verdad? Y tenemos el IAP, ¿no? Entonces, ahí tenemos obviamente la salida, después tenemos la ruta, después tenemos lo que es la llegada y después lo que tenemos la aproximación en el aeropuerto. Entonces, nosotros vamos a ver lo que es la aproximación instrumental, ¿no? O lo que es el procedimiento de aproximación instrumental. En este caso estamos viendo lo que es de aproximación a baja altitud. ¿Qué significa el IAP? Bueno, el IAP es serie de maniobras predeterminadas con referencia en instrumentos de vuelo y que proveen una zona de protección desde el IAF. El IAF es lo que se conoce como el Initial Approach Fit, cuando sea aplicable o desde el final de una ruta definida, hasta un punto desde el cual el aterrizaje puede ser completado de manera segura. Ahí están los segmentos de la aproximación instrumental. Fíjense que tenemos el segmento inicial, el segmento intermedio, el segmento final y el segmento del Mise Approach o de aproximación frustrada en este caso, ¿no? Fíjense que ahí hay varias variables. Fíjense, por ejemplo, lo que vendría siendo la altitud, lo que vendría siendo dónde se encuentra el IAF, ¿no? El IAF, donde se encuentra el FAF o el Final Approach Fix, ¿no? Tenemos el MAP. Entonces todo esto vamos a ir viéndolo. Fíjense, ahí tenemos inicial, intermedio y final. Y el Mise Approach.
Clarencia, segmento intermedio. Aproximación a baja altitud, obviamente el planeamiento comienza antes de cumplir la misión, donde tendrá la oportunidad de estudiar sus cartas de aproximación instrumental, mínimos para el descenso y toda la información necesaria para una aproximación segura. Vamos a ver primero, obviamente en este video, vamos a ver la de aproximación a baja altitud, porque la aproximación ya de alta, a pesar de que el procedimiento se puede hacer igual, es prácticamente igual, tiene otras variables de entorno que la complican más debido a la altitud, porque obviamente cuando son de alta es porque obviamente el objetivo que viene siendo el aeródromo o sus alrededores se encuentran a un nivel que está muy por encima del nivel del mar, y las condiciones meteorológicas y las condiciones ambientales hacen que la aproximación se tenga que hacer a muy alta altitud y no se pueden hacer muy baja porque es muy riesgoso, obviamente. Entonces vamos a ver el planeamiento para la aproximación a baja altitud. Es primero repasar la carta de aproximación. Tenemos que tener la carta del aeropuerto, verificar las frecuencias, ver cuáles son los regímenes de descenso. En la carta vamos a ver cuál es el régimen de descenso para cada segmento. Las condiciones meteorológicas importantes para saber cómo se ve el clima alrededor del aeródromo donde estamos llegando. Revisamos la aproximación frustrada, ¿no? El trazado del aeródromo, compruebe los sistemas de rumbo, lista de comprobación y verifique su altímetro, y coordinación de la tripulación, es decir, coordinación de las tareas entre capitán y copiloto, o de la cantidad de tripulantes de mando que haya dentro de la cabina. El procedimiento instrumental, tenemos los siguientes pasos, ¿no? Previo al IAF, lo que se hace previo al IAF, lo que se hace cuando se está en el IAF, lo que se hace cuando nos alejamos del IAF, en el viraje de procedimiento y cuando nos estamos acercando al FAF. Entonces, previo al IAF tenemos que implementar la siguiente técnica, que es la técnica WALS. ¿Qué significa WALS? Bueno, es la abreviatura o el acrónimo de 6 letras que conforman esa palabra. En este caso la W significa weather, que significa condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces tenemos que primero tomar previsiones para las condiciones meteorológicas. Segundo es el holding o la incorporación a la espera en todo caso, porque obviamente en toda ruta, cuando uno va llegando a un aeropuerto, obviamente hay una incorporación a una espera. A lo mejor hay un avión delante de usted tiene que incorporarse, ¿verdad? A lo que obviamente le informe el ATC, si tiene que colocarse, obviamente tiene que mantener distancia, incluso puede llegar a ser un patrón de espera. Obtain clearance quiere decir que obtenga autorizaciones. Ahí nosotros nos comunicamos con Torre para que nos dé las diferentes autorizaciones. Después tenemos el let down plate o el repaso del repaso de la carta IAP, que viene siendo la carta de la aproximación por instrumentos. Después viene el descent check, que significa el chequeo de descenso. Y después la velocidad, que viene siendo velocidad para esperar 3 minutos antes para el procedimiento, ¿no? Cuando estamos en el IAF o FAF o cualquier fijo, obviamente, un fijo puede ser una estación, un fijo puede ser un punto, una aerovía, puede ser un vector, ¿no? Entonces, en este IAF vamos a aplicar la técnica de las 6T. Las 6T significa, la primera T significa el tiempo, es decir, tiempo a vean o en planos nivelados, el turn o el vire por el lado más corto a algún rumbo. Puede ser de paralelo o puede ser de intersectación. Los throttle, que vienen siendo los aceleradores, el twist, que coloque su ruta de alejamiento, el track, intersecte su trayectoria en alejamiento, y el tag, que es comunicación. Importante, mantenga su última altitud asignada hasta estar establecido en un segmento de la ruta publicado. Luego descienda a la altitud mínima correspondiente a ese segmento. Aquí tenemos el viraje de procedimiento, que significa CAT, que CAT es el curso o el curso, coloque la ruta de acercamiento. La ruta de acercamiento se encuentra en la carta, ¿no? Y ya la vamos a ver ahorita. Altímetro, tenemos que ajustar el altímetro al QNH. Y la T, que significa turn o
dirección de viraje. BOR o BORTAC. Considérese en el segmento de acercamiento cuando el indicador del curso, obviamente, o el indicator course indique lo siguiente. Punto 5 grados de la ruta cuando haya pasado las 10 millas náuticas de la radioayuda, o 2 puntos 10 grados fuera de ruta si está dentro de las 10 millas náuticas de la radioayuda. Planifique su aproximación para 5 millas náuticas antes del FAF, reducimos la velocidad. 3 millas náuticas antes del FAF, disculpen. Vamos a cerrar un momentico esto aquí para que no vaya a molestar. Ok, fíjense, 3 millas náuticas antes del FAF, configuramos la aeronave. Es decir, configuramos, por ejemplo, flag, configuramos, por ejemplo, ya, o sea, velocidad, etcétera. Y fíjense que 2 millas antes del FAF ya nosotros tenemos que tener la velocidad de aproximación final, ¿no? En el acercamiento al FAF, las 3A y C. En este caso, la primera A viene siendo de altitud, que viene siendo la altitud del FAF, que es ese me lo va a decir la carta. El approach play, que significa carta de aproximación. El airspeed, o la velocidad de configuración final, ¿no? Y el checklist, que viene siendo la lista de chequeo previo al aterrizaje. Importante, cuando llegamos al FAF debe tener su avión estabilizado, velocidad y curso y configuración para continuar con la aproximación. Obviamente ya del FAF al MAP, ¿no? Obviamente ya ahí tenemos que tener el avión completamente configurado, listo para aterrizar. No vamos a, ya eso no tenemos que estar jugando más nada. Obviamente, tenemos que tener ya campo a la vista, tenemos que tener visual decision point, tenemos que estar, sea si es de aproximación por instrumental de precisión, si tenemos que estar en DA o DH, y si estamos en de no precisión, obviamente en la MDA. Y si no tenemos vista, tenemos que hacer el procedimiento de frustrada. Los tipos de aproximaciones a baja altitud se conocen de 3 formas en la carta, sea JIXEN o DOD. Existe el viraje de procedimiento o el procedure tour, existe la trayectoria reglamentaria o el procedure track, y existe el hilo o patrón de espera en lugar del viraje reglamentario, que significa Hold in lieu of Proceeding Tour. Vamos a ver esos. El viraje de procedimiento o PT se lo reconoce por su símbolo en forma de púa. En la vista de perfil puede ser la DOD o puede ser la JIXEN. Se lo reconoce por ser convergentes de tramo, de alejamiento y de acercamiento, pero sin unirse. Es decir, en la carta nosotros vamos a ver en lo que es en la planta y de perfil, vamos a ver que el tramo va a ser así, pero en esta parte no se une la línea, ¿no? Sino que están separados. Y en esta parte se le conoce porque tiene un símbolo en forma de púa, así. El viraje de procedimiento tiene un lado para maniobrar y un lado de no maniobrar. La púa apunta hacia el lado para la maniobra, ¿no? Entonces fíjense que el lado de maniobra viene siendo el lado hacia donde apunta la flecha, y el lado de no maniobra viene siendo la que está por debajo de la flecha. En la vista lateral vamos a ver que el IAF se va a encontrar aquí. Entonces aquí tenemos, antes del IAF llegamos acá. En el IAF estaríamos aquí, ¿no? En esta punta. Este es el tramo que está antes del IAF. Este viene siendo el IAF. Aquí estamos en el alejamiento desde el IAF, ¿no? Y aquí, en este punto, viene el viraje. Después que hacemos el viraje, ¿verdad? Nos vamos a comenzar a acercar al FAF, ¿no? Aquí llegamos al FAF y en el tramo entre el FAF y el MAP tenemos la aproximación final. Esto se ve así en la carta. En este caso, cuando es un viraje de procedimiento, se va a ver de esta forma. El viraje de procedimiento PT. El tiempo de vuelo. Un minuto para la categoría A y B. 1 minuto 15 segundos para la categoría C, D y E. De todas maneras, abajo en la tabla de JIXEN, obviamente están
los cuadros también de tiempos para las diferentes categorías de aeronaves. Entonces fíjense que la OASI estableció que el lado de maniobra es de 1 a 3 minutos, ¿no? Entonces fíjense que 1 minuto para las categorías A y B está establecido en la OASI en el documento 11217. 1 minuto 15 segundos CID OASI y 45 segundos CID en el documento 11217. Entonces fíjense que este lado de maniobra está entre 1 y 3 minutos. Ok. Debe maniobrar al lado correspondiente y utilizar DME o tiempo para mantenerse dentro de la distancia indicada en el perfil. O sea, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Estamos hablando de utilizar DME o estamos hablando de tiempo que nosotros conocemos, pues de hora? Fíjense que aquí en esta carta vemos un viraje de procedimiento o PT. Fíjense, vamos a verlo otra vez. Fíjense aquí se puede ver el viraje o procedimiento. Fíjense que se separa aquí, ¿no? Después continúa aquí. Fíjense que aquí tenemos el FAF y aquí tenemos el FAF, ¿no? Aquí tenemos el FAF. Fíjense que entrando por el 344 para hacer un viraje a 2300 pies, para después interceptar el 164 para llegar a 2000 pies, que vendría siendo la altitud para el segmento final. Después tenemos aquí que el Mise Approach, obviamente, tenemos que ascender a 1300, ¿verdad? Vamos a girar hacia la izquierda y vamos a ascender hacia 2500, directo F long and hold, o sea, quedarse ahí. Aquí abajo están los tiempos, aquí están los cuadros de tiempos para la categoría, lo que yo le estaba diciendo. Fíjense, para la categoría A y B, C y D. En este formato, este formato es distinto al Jigsaw, aunque significa lo mismo, ¿no? Fíjense, una vez autorizado para la aproximación, se espera que vuele toda la trayectoria del viraje de procedimiento. No volará un patrón viraje de procedimiento cuando ocurra una de las 5 siguientes condiciones. Estas condiciones se le conoce como el SNER. ¿Y qué significa SNER? Bueno, la S significa strain, es decir, ATC lo autorice para una aproximación directa. El NOP, que significa N, cuando su segmento inicial es vía una ruta sin viraje de procedimiento. La E, cuando realice una aproximación después de estar establecido en un patrón de espera que tiene el mismo rumbo de espera que la ruta del viraje de procedimiento. La R, cuando ATC lo guía a través de un vector radar a su ruta de aproximación final, y cuando se le autoriza una aproximación cronometrada desde un fijo de espera, hora que debe salir del EAF en su ruta de acercamiento. Entonces, como se cumplen ese tipo de condiciones, entonces no se hace. Fíjense aquí en esta carta, vamos a ver lo que es el strain. Fíjense, ahí tenemos la S, ahí tenemos la N, ahí tenemos la E, ahí tenemos la R y ahí tenemos la T. Entonces fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos la N, no PT. Aquí tenemos la S que es directo, es decir, la aproximación directa. Fíjense, tenemos la E establecido en un patrón de espera y en curso y espera y PUO coinciden, ¿no? R de radar de vectores aquí, en esta zona. Y T, que viene siendo procedimiento con tiempo UTC para comenzar la final. Entonces fíjense que cuando se cumplen ciertas condiciones, entonces ya pasamos a otro tipo de renglón dentro de la aproximación. Viraje de procedimiento, la incorporación. 1. Si el avión está dentro de los 70 grados de la ruta de viraje de procedimiento, vire por el lado de maniobrar y salga en un rumbo paralelo. Busque interceptar. Realice un gota de agua. Si el rumbo de entrada le pone en el área de no maniobra, con una velocidad sobre los 180 nudos, debe pedir al ATC área de maniobra o realizar un viraje con 20 grados de ruta al viraje reglamentario. Fíjense, aquí tenemos para incorporarse. Fíjense que ahí tenemos si estamos sobre los 70 grados. Entonces fíjense, ahí tenemos el número 1. En este caso,
¿cómo nos vamos? Si estamos sobre los 70 grados, ¿cómo nos vamos a incorporar? Si tenemos ahí, número 2, y si tenemos este. Si nosotros estamos por incorporándonos por arriba, entonces fíjense lo que hay que hacer para maniobrar sobre los 20 grados para poder incorporarse a la ruta, obviamente pidiendo autorización del ATC. El viraje de procedimientos DOD permite el piloto optar por cualquiera de los 4 métodos de inversión de rumbo. Obviamente esto es flexible. Fíjense que tenemos 4 tipos. En este caso tenemos el viraje de 45-180, tenemos el de 80-260, tenemos el viraje de base con gota de 30 grados máximo y tenemos el patrón tipo hipódromo. Estos tipos lo vamos a encontrar en muchas cartas. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo? Bueno, tiempos en alejamiento avean al fijo y de no de ser posible con planos nivelados en alejamiento, descensos luego de pasar el IAF avean en tramo de alejamiento y de no ser posible con planos nivelados. Al realizar la maniobra de reversión, por ejemplo 45-180, o sea 80-260, considere tener un remanente de distancia de 10 a 15 millas náuticas en el perfil. Entonces fíjense, por ejemplo, la distancia en el de 45-180 viene siendo 3 por el load point más 2 y la distancia de 80-260 viene siendo 3 por el load point. Aquí vemos eso. Para la categoría A y B de 1 minuto y para la categoría C, D y E de 1 minuto 15, lo vimos hace rato. Entonces fíjense que este caso viene siendo lo que es un viraje del 45-180. Entonces tenemos 3 por el load point más 2. Fíjense que las cartas obviamente van a decir que no puede ser la distancia especificada. Lo van a decir en las cartas. Distancia de maniobra de 45-180 que viene siendo igual a 3 load point por 3 por load point más 2. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una milla náutica, unos 180 nudos. La distancia de maniobra viene siendo 3 por 1, más 2 viene siendo 5 millas náuticas. Por lo tanto, si su remanente de perfil es de 10 millas náuticas, deberá empezar la maniobra a 5 millas náuticas del fijo del viraje de procedimiento. Obviamente esto es sin viento, no estamos calculando sin viento. Si tenemos un componente de viento, obviamente tenemos que hacer el cálculo para ver a cuánta distancia entonces tendríamos que o aumentar o reducir en caso de tener viento de cola, viento de frente, viento de costado. En la distancia en el viraje de 80-260 viene siendo 3 por el load point. Entonces fíjense, la distancia de maniobra de 80 sobre 260 es igual a 3 por el load point. Ejemplo, el load point es de una milla náutica a 180 nudos. Distancia de maniobra de 80 a 260 es igual a 3 por 1, que viene siendo 3 millas náuticas. Si su remanente dentro del perfil es de 10 millas náuticas, no puede alejarse más de 7 millas del fijo del viraje de procedimiento antes de empezar la maniobra. Entonces, tengo el fijo, ¿no? Estamos viendo el mismo ejemplo igual que el del 45-180. Tengo el fijo. Para comenzar la maniobra, obviamente, no me puedo alejar más de 7 millas, porque mi remanente va a ser de 3 millas. Entonces, para yo comenzar el giro, no me puedo alejar más de 7, porque obviamente tengo un load point de 3 millas. Si decide realizar una aproximación gota, considere lo siguiente. Fíjense que aquí vamos a ver la gota. En este caso estamos viendo la gota. 30 grados por 1 minuto, que viene siendo 3 más 1 igual 4. Y 20 grados por 2 minutos, que viene siendo 2 más 2 igual 4. Entonces fíjense que la gota de agua se puede hacer por 30 grados por 1 minuto y 20 grados por 2 minutos. Es decir, un giro de 20 grados. La gota de 30 grados máximo debe realizarlo al lado de la maniobra. Para la separación use la regla 4. Vuele en un desplazamiento de 30 grados por 1 minuto, que es decir, 3 más 1 igual 4. Vuele en un desplazamiento de 20 grados por 2 minutos, es decir, 2 más 2, 4. Ahora vamos a ver la trayectoria reglamentaria. Vimos el viraje de procedimiento PT. Ahora vamos a ver cómo se ve la trayectoria reglamentaria en la carta. Se lo reconoce por su trazo negro continuo. Aquí no vamos a ver el trazo separado. Puede ser gota de agua directo arco radial o radial arco combinación. Ejemplo, Maiquetía, por ejemplo, tiene arco radial, ¿no? Y radial arco también. Fíjense que
En la vista de perfil se le reconoce como una línea de curva que une los tramos de alejamiento y acercamiento. Fíjense que en el de viraje PT esto está separado. En cambio, en la trayectoria reglamentaria es una línea gruesa que se va a ver en la carta. Ya cuando ustedes vean una línea gruesa, ustedes saben que es una trayectoria reglamentaria. Entonces, vamos a tener una flecha gruesa que va a continuar desde el IAF hasta el FAF. Continúa. En la vista de planta se va a ver de esta forma. En la vista superior de planta tenemos, fíjense, el FAF y el IAF. Vemos que cuando entramos, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar así o podemos entrar así, ¿no? Entonces, fíjense, si entramos así, fíjense, llegamos al IAF, ¿no? Estamos en el IAF, en el tramo de alejamiento, después el viraje de procedimiento, en acercamiento al FAF y después estamos en el EAF y después la aproximación final. Así se ve la trayectoria reglamentaria. En la vista lateral lo vamos a ver parecido a la de PT. Antes del IAF, en el IAF, en el alejamiento del IAF, en el viraje de procedimiento, en el acercamiento al EAF, después estamos en el FAF, después la aproximación final con frustrada. Este tipo de aproximación requiere que se vuele una trayectoria específica sobre el terreno, en este caso línea negra, mientras se desciende y se logra la configuración apropiada. Si se encuentra dentro de los 90 grados a cada lado, es decir, aquí, ¿verdad? En esta vista, si estamos dentro de los 90, fíjense que hablábamos primero de los 70 y ahora estamos hablando de los 90. Si se encuentra dentro de los 90 a cada lado de la ruta reglamentaria, desde el IAF puede calcular un punto de anticipación de manera tal de interceptar su ruta en alejamiento, porque la idea obviamente es interceptar la ruta de alejamiento. ¿Cómo nos metemos en eso, no? Fíjense, la incorporación obviamente vamos a virar en alejamiento por el lado más corto a un rumbo paralelo o de intersectación a la ruta de alejamiento. El tiempo obviamente vean en alejamiento de no ser posible con planos nivelados en alejamiento. En la carta hay ciertos segmentos que van a estar bien específicos con unos puntos que se llaman una D, ¿no? Que es distancia en DME también, que eso se puede calcular con DME. Y también hay cálculos, ahí está la tabla de tiempo que me dicen los tiempos, ¿no? El descenso vean en alejamiento y luego de pasar en el IAF en rumbos paralelos o de intersectación. Para los descensos posteriores, establezcase en el segmento correspondiente antes de descender a la siguiente altitud publicada. Durante las transiciones de arco radial o al radial arco, puede iniciar su descenso cuando se encuentre en el punto de anticipación para comenzar el viraje al siguiente tramo de aproximación. Fíjense, aquí tenemos cómo sería, ¿no?, la trayectoria reglamentaria. En este caso estamos viendo la parte de arriba. Tenemos el anticipo, ¿no? Y aquí tenemos el IAF. El FAF vendría siendo por aquí. Entonces, fíjense, pasado su punto de anticipación puede iniciar su descenso. Entramos en el IAF, este viene siendo el viraje de alejamiento del IAF para acercarnos al FAF. Fíjense que el radial de intersectación viene siendo el 270, que a su vez viene siendo, de entrada viene siendo el 090. Fíjense que normalmente en las cartas se publican radiales de anticipo. Eso lo van a ver ustedes en varias cartas que normalmente tienen una distancia de unas 2 millas. Te pueden decir más o menos cuál sería el radial de anticipo para incorporarse aquí. En este caso me están diciendo que en este caso viene siendo el 263. Entonces fíjense que el anticipo aquí viene siendo el 263 para poder comenzar el giro correcto para poder interceptar bien este radial, ¿no? Aquí vamos a ver una carta donde se ve la trayectoria reglamentaria, en este caso directa, porque puede ser de varios tipos, como vimos ahorita. Fíjense, este es directa. Este es el aeropuerto de Cali de Colombia. Alfonso Bonilla Arangón, internacional. La aproximación es tipo BORD-ME por la pista 19. La estación BORD, la frecuencia es 115.500 o .5, como le quieran decir. Fíjense que la aproximación es completamente directa. Un tramo negro en una línea gruesa, ¿no? Fíjense que hay una estación BORD al principio de la ruta y después tenemos, fíjense, tenemos
a 21 millas por el 193. Fíjense que el initial feed está marcado a 21 millas. El initial feed. Fíjense que está marcado a 5.000 pies a 21 millas. Esto viene siendo lo que es el ejemplo de una trayectoria directa. Este viene siendo lo que es un arco radial. Este es el aeropuerto de Cumaná. Fíjense que hay varios IAF, dependiendo de donde se venga. Tenemos Chica, ¿no? Chica está aquí, fíjense aquí. Este es un IAF en el caso de que se venga por acá. Y fíjense que Leona también es un IAF. De este lado, el IAF viene siendo Porga. Fíjense que todas tienen una línea gruesa continua con una flecha. Esto es un arco DME que tiene una distancia de, el arco DME aquí lo dice, 12 millas DME. Es decir, desde la estación hasta los siguientes puntos hay una distancia, ¿verdad?, de 12 millas de arco. Fíjense cómo es la trayectoria aquí. Viniendo desde Chica por Leona, manteniendo una altitud de 3.400 pies. Después viene el viraje para intersectar el 092, en donde nos establecemos aquí en el FAF. El FAF está marcado aquí a unas 7 millas, a 2.200 pies. Y ya después aquí viene el descenso. Fíjense que aquí tenemos el procedimiento de frustrada, ¿no? Aquí. Si no tenemos pista aquí, aquí está el procedimiento de frustrada, ¿no? Fíjense, viraje hacia la izquierda, 2.400 pies. La estación es 113.13 hacia el radial 002. Ok, este es el arco radial. La trayectoria reglamentaria directa con ruta de navegación estima de R. En este caso es la de Margarita. Este cuadrito que está aquí, con esta oblicua que se ve acá, esto no quiere decir que esto sea una ruta o algo, esto es algo oblicuo. Altitud mínima y millas náuticas no DME, ¿verdad? Utiliza el DME como técnica. El error oblicuo, este que está acá, es mínimo a baja altitud. Entonces fíjense, a baja altitud, ¿verdad?, hay un pequeño problemita. Entonces fíjense que él me dice ahí, por ejemplo, un ejemplo me dice 1500, 6.5 con una flechita. Fíjense que aquí 6.5, 1500, ¿no? Entonces fíjense que esto es una trayectoria reglamentaria directa con ruta de navegación a estima, es decir, es estimado. Fíjense que aquí está, 1 minuto, 10 millas náuticas, 0.90 hacia allá, 270 hacia acá, vienen siendo los radiales. Fíjense que la altitud de aproximación es de 1500 pies, es decir, obviamente estamos hablando de aproximaciones a baja altitud, ¿no? Fíjense, este es ILS 09 y la senda de descenso, el glide slope, comienza en este punto. En este punto comienza la senda de descenso. Aquí hay un marcador. Trayectoria reglamentaria gota sin FAF. Es decir, en la carta no aparece qué es lo que es el FAF. Este es el aeropuerto del Vigía. Aquí tenemos una carta de aproximación al Vigía. Aquí tenemos una aproximación en gota. Fíjense, aquí tenemos la gota, ¿no? En este caso, no tenemos FAF. No sabemos dónde comienza el FAF, pero puede calcularse. Fíjense que venimos por el 242, hacemos un viraje por el 092. En este caso, si hacemos una gota, ¿no? En el caso de que hagamos una gota, fíjense que aquí tenemos un hipódromo, tenemos un patrón aquí tipo hilo hipódromo también para hacer otro tipo de aproximación. Aquí tenemos otro procedimiento aquí también, fíjense. Entonces tenemos aquí el viraje. Aquí tenemos desde los 7000 pies por el 242, bajamos para después hacer el viraje. Fíjense, vira izquierda, 0.27 en ascenso a 3500, vira izquierda, este es el caso del Mise Approach, lo dicen aquí en español. Vira a la izquierda por el HDG 0.27,
a 3500, ¿no? Vire hacia el NDBBG en ascenso a 7000 y espere instrucciones del ATC. Y aquí está en inglés. Ajá, en la aproximación viene siendo así, llegamos a 4500, viramos y bajamos a 2500 para el 092. Fíjense que no tenemos aquí FAF, ¿no? Pero obviamente 2500 pies, pero tenemos el Mise Approach. Fíjense que la categoría, si la aproximación es directo o circuito, aquí tenemos las distancias desde 1.6 kilómetros, ¿no? Tenemos aquí para la categoría A y B, C y D, ¿no? Y en la parte de circuito. Aquí tenemos una trayectoria reglamentaria gota con FAF. Entonces fíjense que ahí en el círculo me está marcando dónde se encuentra el FAF, cosa que no tiene la otra carta. Este es el aeropuerto de Pisco, Perú, y esta es una aproximación borde ME por la pista 21. Empezamos a 3000 pies por el 002, después hacemos un viraje a 2000 pies y llegamos al FAF a 1800 pies por el 212, por la ruta 212 o curso 212. Fíjense que abajo están las categorías de las aeronaves, fíjense distancia y tiempo, 2 kilómetros, 2.8 kilómetros. Como es una aproximación de no precisión, me dice que la MDA, ¿verdad? Allá está MDA, fíjense la máxima velocidad, por ejemplo, si vienes entre 100 y 155 nudos, está entre los 2.8 kilómetros y a 180 o a 210 nudos a los 3.8 kilómetros, ¿no? Ok, la gota. Determinación de la distancia del tramo de alejamiento gota. Para determinar la distancia en el tramo de alejamiento para banqueos de 30 grados, utilizamos la siguiente relación. Diámetro del viraje por 60 entre número de radiales, eso nos da la distancia de alejamiento. El diámetro de viraje es de 2 LP, simplificando. 120 LP por número de radiales me da distancia en alejamiento. Ejemplo, el load point es de 2 millas náuticas, 240 nudos, radial de alejamiento es 0.45, radial de acercamiento es el 0.15. Entonces, ¿cuántos radiales hay entre el 0.45 y el 0.15? Hay 30 radiales. Entonces, la distancia de alejamiento viene siendo 120 por 2 entre 30, eso me da 8 millas náuticas. 8 más 2 LP me da 10 millas náuticas. Entonces, eso me quiere decir que se requieren 10 millas náuticas para maniobrar. Si disminuye la velocidad a 180 nudos, no necesitará tanto espacio aéreo. Entonces, el load point de una milla náutica, 180 nudos. Distancia en alejamiento, 120 entre 30 es igual a 4 millas náuticas. Y 4 más 1 viene siendo 5 millas náuticas. Con velocidades menores de 180 millas, se requiere de 5 millas náuticas de espacio para maniobrar. Obviamente estamos convirtiendo distancia en millas náuticas en velocidad, ¿no? Estamos calculando qué velocidad, ¿no? La determinación de la desviación de la gota de agua, ¿no? Es igual, casi la misma fórmula, pero en este caso 120 LP, la distancia en el tramo me da la desviación. Por ejemplo, el LP es igual a 1 y la distancia del tramo es de 5 millas náuticas. Entonces, ¿cuál es la desviación? Bueno, 120 por 1 entre 5 es igual a 24 grados. Entonces, la desviación en la gota de agua es de 24 grados. La inclinación. Determinación del ángulo de la inclinación en la gota. Cuando el acercamiento de gota tiene un punto de viraje cerrado y llevar a cabo una intersectación interrumpida, ¿verdad? Utilizamos la siguiente fórmula. 60 LP entre distancia entre radiales me va a dar grados necesarios de inclinación lateral. Entonces, distancia entre radiales, para saber cuál es la distancia entre radiales es igual a radiales por DME sobre 60, ¿no? De esa forma calculamos distancia entre radiales. Inclinación alar para salir en el tramo de acercamiento es la siguiente. 36 sobre minutos en alejamiento. Ok, ahora fíjense, ahora vamos a ver el patrón tipo hilo o hipódromo. Patrón tipo hilo o hipódromo se reconoce por su trazo similar a un circuito de espera, con la característica de que el hilo se diferencia por sus líneas negras gruesas sólidas.
Entradas al patrón, fíjense, ahí tenemos los diferentes tipos de entradas. En ese caso tenemos que el gota de agua viene siendo por aquí. Aquí se ve el gota de agua. Este es el fijo, ¿no? Aquí tenemos la entrada gota de agua. La entrada directa viene siendo por acá porque obviamente entramos así. La entrada paralela viene siendo esta, ¿no? Y esta también viene siendo directa porque obviamente nosotros entramos aquí. Puede ser así, ¿no? Entonces fíjense que estos son los diferentes tipos de entradas a un patrón. Tenemos directo, paralelo y gota de agua. Entrada al patrón de espera, fíjense en el sector de gota de agua o en el sector de los 70 grados. Tenemos el sector de entrada paralela o falsa, tenemos entre los 110 y el sector de entrada directa por los 180. El patrón tipo hipódromo o hilo se pueden ver de dos tipos en el perfil, ¿no? Se puede ver así, de esta forma. Indicadores de trayectoria, flechas y rumbos de acercamiento y alejamiento. Vamos a ver flechas y rumbos de acercamiento y alejamientos en ambos sentidos. Y también lo podemos ver así, IAF, FAF, y lo podemos ver así, IAF, FAF aquí en un mismo punto. Y obviamente con la característica de que ambos van a tener trazos gruesos. Entonces fíjense que de esta forma se van a ver en la carta. La vista superior de planta se observa de esta forma. En la de planta vemos que tenemos el fijo y tenemos el patrón aquí. Obviamente en el alejamiento al IAF este viene siendo obviamente el tramo. En el acercamiento viene siendo este el tramo. En el acercamiento, este viene siendo en el acercamiento. Antes del EAF, en este caso si entramos por aquí, el FAF y la aproximación final así, ¿no? Entonces fíjense que así de esta forma se ve en la carta. Ahorita cuando vimos una carta, la de el vigía, estaba 1. En la vista de perfil se puede ver de esta forma o de la otra forma como lo vimos ahorita. El IAF, en el alejamiento del IAF, el viraje de procedimiento, en el acercamiento, en la aproximación final y todo lo demás. Ok, para incorporarse obviamente tenemos que utilizar las reglas de incorporación al circuito de espera. Ya estuvimos viendo unas. En tiempos avean en alejamiento de no ser posible con planos nivelados en alejamiento y en descenso luego de pasar el IAF, avean o en rumbo paralelo de intersectar, no descienda por debajo de la altitud mínima de espera hasta encontrarse en el segmento de acercamiento o haber pasado el FAF. Importante. Puede iniciar su aproximación desde una altitud superior a la del IAF siempre que pueda cumplir con las restricciones de altura. En la carta hay las MSA, que son las altitudes de seguridad, que se encuentran en un cuadrito arriba con un circulito. Tenemos que cumplir con esas altitudes de seguridad. Para una incorporación en gota de agua puede utilizarse un desplazamiento de 30 grados a 45. Considérese establecido para entrar en gota al encontrarse a más o menos 45 grados del rumbo de la gota. El patrón de espera en lugar de viraje de procedimiento no se volará en los siguientes casos. Primero, el ATC te autoriza una aproximación directa. Obviamente ya no se pasa un patrón. Cuando un segmento inicial es vía una ruta sin viraje de procedimiento, no PT, cuando el ATC te guía a través de vectores de radar a su aproximación final y las aproximaciones cronometradas, obviamente estimados de tiempo. Aquí tenemos, fíjense, un hilo no PT. Entonces fíjense que tenemos strain, no PT, radares y procedimientos con tiempo UTC. Fíjense que estamos cumpliendo con las reglas Strange. Ahí tenemos un hilo que es no PT. Fíjense que aquí se puede ver el hilo. Altitud y nivel de transición, obviamente fíjense que tenemos, por ejemplo, QNI y QNH. Fíjense que la altitud de transición al QNH y los niveles de transición, fíjense, tenemos un nivel aquí y tenemos otro aquí. Entonces fíjense que tenemos que calcular también la altitud y nivel de transición, en este caso, cuando vamos a hacer la aproximación. Maniobra de inversión de rumbo de la OASI. Aquí vamos a ver otro. Método de inversión de ruta para aproximaciones OASI. Tenemos el viraje 45-180 y el 80-260 aquí. Fíjense, esta lo vimos ahorita. Aquí tenemos categoría IB de 1 minuto, categoría CDE 1 y 15
1 minuto 15, ¿no? Para el 45-180. Y el de 80-260. Aquí, por ejemplo, viraje de 80 en el alejamiento de la trayectoria e inmediatamente un viraje de 260 en sentido opuesto para interceptar la trayectoria en acercamiento. El cronometraje, veamos en su defecto con planos nivelados, descenso, si está autorizado a partir del IAF cuando se encuentra, vean, al pasar el IAF en un rumbo de interceptación o paralelo de la ruta de alejamiento, si está autorizado de luego pasar el IAF, debe estar establecido en el segmento correspondiente más o menos 5 grados del curso seleccionado. Las restricciones de velocidad, esto sale en la carta, obviamente. Abajo en la tabla que vimos hace rato, que se las mostré varias veces en la carta, fíjense que ahí están las velocidades para la maniobra de inversiones para la categoría de las aeronaves. Fíjense que categoría A, la velocidad máxima obviamente de 110, categoría B 140, categoría C 240, D y E 250. El viraje de base, fíjense que ese es un viraje de base para un gota, interceptar y mantener una trayectoria específica en alejamiento para luego virar para interceptar la ruta en acercamiento. Entonces fíjense que en la carta vamos a poder encontrar todo este tipo de aproximaciones, ¿no? Tenemos 45-180, 80-260, vamos a tener trayectorias reglamentarias y vamos a tener patrones de espera. Aquí vamos a ver varias cartas como final, fíjense esa carta. Esa carta es de Colombia por la pista 34. Fíjense los tiempos, como se ven ahí en la vista de abajo. Los tiempos son de 1 minuto, ¿no? Fíjense, 1 minuto, 164, empiezas en el 164, terminas por el 344, bajas de 8000 a 7200 y continuamente hasta que llegas a 5900. Para después encontrarte a 5400 en el tramo final, ¿no? Y después haces un viraje, ¿no? A 3400 por el 359. Fíjense cómo es esa aproximación, ¿no? Aquí tenemos un acercamiento para que lo vean mejor. Ahí me dice abajo que debo girar a la izquierda en el caso del Missile Approach y ascender hasta los 6000. Vean ese es Camirí, Bolivia. Este es un NDB 1 por la pista 33. Fíjense cómo es ese procedimiento. Ahí tenemos un 45-180. Ahí está. Comience a virar y el tiempo 1 minuto 30 segundos. Aquí tenemos Aruba. Aquí tenemos un gota de agua. Fíjense, tenemos un ILS DME por la pista 11. Ahí lo tenemos. La máxima IAS velocidad de on-bound es de 220 nudos, dice la carta ahí. Fíjense aquí. Fíjense que hay varias trayectorias dependiendo de la categoría. Fíjense, por ejemplo, para la categoría A y B, fíjense que hay esta zona. Y para la categoría C y D que tienen más velocidad, fíjense que pasan por esta zona. Sin importar igual, fíjense que viene siendo la misma distancia en milla náutica, aunque obviamente el tramo del viraje obviamente va a ser más corto para estas aeronaves porque tienen menos velocidad, mientras que para una aeronave más grande le cuesta virar un poco más. Entonces el espacio se pone un poco más ancho en el viraje, ¿no? El initial feed, fíjense que está a 9.3 millas, lo dice la carta ahí. El IAF es la estación. El IAF viene siendo la propia estación, en este caso. Ese es el fijo. Y de esta forma explicamos lo que es el tema de las aproximaciones a baja altitud. Obviamente, algo que no hayan entendido, algo que se me pasó por alto, obviamente puede dejarme en los comentarios. Es un tema largo como lo vieron. Fíjense que yo tengo varias presentaciones ahí. Esta es una de las más resumidas que escogí, porque hay cosas que son muy complejas, ¿no? Y bueno, en el otro video estaré explicando las de aproximaciones a alta altitud,
que son parecidas igual a estas, lo que pasa es que se hace en una altitud mucho más alta, el procedimiento es un poco más tedioso, pero son muy parecidas, también tienen casi los mismos procedimientos. Bueno, cualquier cosa, dudas, preguntas, todo lo que ustedes quieran, me dejan en la caja de comentarios, obviamente. Espero que les haya gustado, obviamente, el video, ¿no? Y cualquier cosa, está el grupo de Flight Simulator Venezuela, está mi canal, por donde me puedes escribir también, cualquier duda y cualquier pregunta, y nos vemos, obviamente. Y bueno, nos vemos en nuestro canal de YouTube, nos vemos hasta la próxima en nuestro próximo video.